ver tu misericordia, tu paciencia para con nosotros. Nos soportas cosas que jamás nosotros lo haríamos con otro. Nuestro estado no nos permite tener tanta paciencia y misericordia. Nuestra petición es diariamente pedirte, Señor, que nos ayude a ser cada día más como tú. Hoy, Señor, nos hemos reunido para entregarte servicio a ti, pero siempre con la esperanza de ser edificados, de recibir esas bendiciones de tu palabra, porque cada vez que tu palabra sale a la luz, nos encontramos expuestos a ella, donde nosotros tenemos que analizar comportamientos y actitudes que nosotros posiblemente no habíamos tenido en cuenta, pero por lo que tu palabra nos enseña, en un momento dado, nos abre los ojos, nos abre el corazón para decir, Señor, ayúdame. Y para eso estamos aquí. Para que por medio de tu palabra nosotros podamos recibir dirección, porque es la manera en que tú nos hablas y es la manera en que tú nos cuidas. Permite, oh Dios, que iglesias fieles a ti hoy, en este momento como lo están haciendo, prediquen de tu palabra, enseñen de tu palabra, pero con el cuidado y la precisión que ella amerita. Nada, oh Dios, nosotros podemos hacer por las personas si nosotros no tenemos en cuenta la responsabilidad que hay detrás de cada palabra. Y nuevamente, Señor, gracias por la paciencia que tiene para con nosotros. Cuídanos y guárdanos en todo lo que nosotros vayamos a decir hoy aquí. En Cristo, tu Hijo amado, Señor, con gracias lo pedimos siempre. Amén. Mi hermano, nosotros la semana pasada iniciamos con el párrafo 8 diciendo que la iglesia está organizada. Debe estar organizada, y esto es un principio que nosotros lo encontramos en las Escrituras mismas. Nosotros encontramos que la iglesia de Cristo, esa iglesia local, debe estar organizada con obispos, diáconos, a lo que nosotros llamamos oficiales de la iglesia. Pero lo que nosotros vimos la semana pasada es que a esos oficiales de la iglesia se les exigen requisitos. Y para eso nosotros leímos 1 Timoteo 3:1, quedó pendiente también ir a Tito 1:5-7. Pero creo que vamos a tener la oportunidad hoy, en el siguiente párrafo, de también leerlo y ver esas cualidades de esos oficiales de la iglesia. Y es un dato importante entender que, a diferencia de lo que muchos opinan y piensan, que si yo no pertenezco a la iglesia más grande, a la iglesia perfecta, la más antigua, nosotros nos dirigimos, como decimos nosotros en mi país, como chivo sin ley. ¿Sabe lo que significa eso? Es como un chivo que vive en las montañas y nadie le pide cuenta de nada. Nosotros no vivimos de esa manera, tenemos un orden. ¿Por qué? Porque nosotros nos sometemos a lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios es la que me dice que esos hombres, esos que van a dirigir esta iglesia, donde quiera que sea, si alguien está predicando la palabra de Dios y decide organizarse como congregación, bueno, ya llenará los requisitos necesarios para que eso pase. Pero esos hombres que van a dirigir esa iglesia deben ser vigilados por la misma congregación en ese lugar para ver quiénes son, cómo viven. Y en una ocasión dije que una de las cosas que me gusta del movimiento de reformado, a lo que más tarde llamaron en un momento dado herejes por haberse apartado de la iglesia, y después en Trento, en ese concilio reconocido, también le llamaron entonces ahora hermanos separados. Nos acercaron más, pero seguimos siendo hermanos separados.
Pero esos hermanos separados lo que han estado buscando es volver a las Escrituras, a analizar el proceso de cómo la iglesia de Cristo ha estado manejándose a pesar de los malos dirigentes que han tenido. Y cómo Dios ha estado cuidando y preservando a cada uno de los hijos de Dios en el tiempo. Bueno, esos malos dirigentes que han tenido la iglesia han estado buscando poder y ellos se han adjudicado por valor, no por valor, sino más que valor, cobardía, porque lo han hecho por imposición de poder. Ya hacemos lo que nosotros queremos y nosotros somos la única iglesia. Bueno, resulta que encontramos en la Escritura de que la iglesia de Cristo es única, sí, pero es la iglesia de Cristo que está compuesta por todos aquellos que creen en Cristo. ¿Entienden a dónde lo estamos llevando? Yo creo en Cristo, lo he reconocido y siente ahora esa persona la necesidad de reunirse con sus hermanos en Cristo. ¿A dónde ha de ir? Aquí a la única iglesia que existe, ¿no? ¿Qué hizo la primera iglesia al ver esa necesidad? Se reunían en las casas en el primer siglo, donde sea. Allí no había un obispo especial, único, magnífico, que le daba órdenes. No. Estaban glorificando a Dios y todos tenían en común todas las cosas. Era un amor tan grande en esas primeras iglesias reunidas, incluso bajo persecución, pero mirando únicamente ¿a quién? A Cristo. A un personaje despreciado por una inmensa cantidad de personas, incluso por los mismos de su raza, por el imperio mismo, porque se convertiría ahora ese personaje a quien seguirían en una amenaza, porque lo querían proclamar como rey. Pero ¿cómo proclamar a alguien que ya murió, que ya no existe? ¿Qué es lo que le pasa a esta gente de locos, de trastornados mentales? Pero allí estaban aquellos diciendo que Él ha resucitado, Él vive, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. No estaban detrás de un hombre, sino de Cristo. Cristo, mientras estuvo viviendo, eso fue lo que dijo: todo aquel que cree será salvo. Que cree en mí. Y como vimos aquí en un sermón, los sermones que estamos trayendo, dice: aquel que escucha su voz y le sigue, Él le llama y le dice: sígueme. Todo radica en Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Todo es una sola dirección: llevarnos al Redentor, al Salvador, el único que puede proveer la salvación para el día final en nuestras vidas, cuando tengamos que encontrarnos con el Señor. Y cada día yo veo esto cuando yo me acerco a mí mismo y me veo y digo: Señor, si tú no tuvieras misericordia de mí, yo sería el peor de todo, el más recomendado para ser condenado. Pero cuando veo a Cristo digo: Señor, ¿cómo confiar en el hombre? Si el hombre va detrás de las vanidades de este mundo. Si el hombre solamente busca honra, y tú teniéndolo todo, te dignaste, te humillaste en hacerte uno como nosotros, para venir a sufrir por mí. Y yo digo: Señor, pero ¿es real todo esto? Porque es tan increíble, tan maravilloso, que en un momento dado yo digo: es que no puede ser. Pero cuando veo las condiciones de este mundo, yo tengo que pensar en que una esperanza debe haber en este mundo. Seres tan extraordinarios como es la raza humana no han podido aparecer en la tierra simplemente para que nada pase. Es una creación increíble. Si de algo tiene usted que sentirse orgulloso, de que usted es muy especial. Usted está hecho de una manera que nadie ha podido copiar. Nadie. ¿Por qué? Porque lo hizo alguien extraordinario, único, que lo tiene todo y que no necesita de mí, sino que nosotros somos sus criaturas y que por amor Él nos ha salvado. El punto aquí, en medio de todo esto, es traerlo
a entender de que esas personas que han decidido vivir para Cristo deben ser guardados, cuidados. Dios prepara personas, Dios las cuida para que puedan enseñar, para que puedan instruir y para que sean ayuda. Como un cuerpo en Cristo ha repartido dones entre todos aquellos que Él ha llamado. Cuando Dios llama, Dios no te deja sin nada, sino que te encomienda una labor y te capacita para esa labor. Y cuando la iglesia pone en práctica lo que Dios le ha dado, será un buen siervo. Un buen siervo donde el Señor lo recibirá y le dirá: bien has hecho, hijo, bien hecho. Has hecho lo que se te ha encomendado. Y nosotros tenemos que siempre vigilarnos a nosotros mismos para saber si estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado. Esa iglesia local que ahora, al sentir la necesidad de reunirse por haber creído en Cristo, es una iglesia que ahora va a decir: ¿quién nos guiará? Pero esa persona que los guiará debe entender que debe tener requisitos, y fue lo que vimos la semana pasada. Requisitos muy fuertes y muy claros. Y deben ser personas que la iglesia debe elegir porque ha considerado que esa persona es capaz. Yo no la voy a elegir como iglesia porque él es una persona que tiene mucho carisma. No la voy a elegir porque es una persona que tiene muchos conocimientos. Hay una intelectualidad tremenda y yo me siento representado por esa persona. No tengo nada de qué avergonzarme. Incluso es una persona que yo podría exhibir. Yo soy un miembro de esa iglesia y esa persona es mi pastor. Ese es el afán de muchos hoy en día, de que piensan de que van a tener un buen ministerio si ellos van y se academizan. La academicidad es sumamente importante, pero no es una recomendación de que esa persona por su academicidad va a ser elegida como ministro. Porque los requisitos para un ministro y oficial de la iglesia no es eso. Se va directamente al alma. Tiene que conocer de Dios, tiene que amarlo, debe haber creído. El conocimiento podrá irlo obteniendo por la gracia de Dios y como Dios le vaya permitiendo obtenerlo. Estamos viviendo un tiempo donde los hermanos, las iglesias hoy hacen lo contrario, y no creo que sea porque lo hacen a propósito, sino porque muchas veces se pierde, porque el mundo nos presiona, nos lleva ahí, y eso ha llevado a que la iglesia levante seminarios extraordinarios sin darse cuenta de que pueden estar trayendo a su seminario personas muy arrogantes, personas muy altaneras, pero te presentan un aspecto de pureza y santidad que tú dices: este es. Pero cuando le entregan un ministerio, no saben qué hacer con ello, porque no han sido llamados a ser oficiales ni ministradores. Sin embargo, el Hijo de Dios se le llama y dice: tiene que ser capaz de enseñar, y si es capaz de enseñar, también es cierto que tiene que prepararse. Es decir, tiene que ser una persona que no es vaga, que debe entender la responsabilidad que tiene, pero él, con quien él cuenta no es con el hombre preparado, con aquel hombre extraordinario que sabe griego, sabe hebreo, sabe tantas cosas, y ahí yo me quiero colocar. Ok, si te puedes colocar ahí, ir y sentarte a escucharlo, pues fantástico, pero cuida tu corazón cuando vayas a dirigir una congregación, porque si aprendes griego, si aprendes hebreo, ahora tú no puedes ir allí a decir: ahora yo soy el capaz aquí, ahora yo soy el que más manda, aquí tienen que respetarme por lo que yo soy, y demandamos intelectualidad ante los demás, y Dios dice: oh, qué lindo, qué bien, ¿cuándo fue que yo te dije que eso era lo que tenías que hacer? Pero sí debe prepararse, pero primeramente debe guardar su corazón, porque estos son los requisitos que la palabra de Dios dice, y no descalificar a una persona que no ha tenido la oportunidad que tú has tenido
para prepararte y aprender griego y hebreo. No la debes descalificar, porque es posible que el llamado sea esta persona y no tú. Porque Dios no te mide a ti por tus grandes capacidades, por tus muchos logros intelectuales, sino que te mira a ti por lo que tú has tenido y has obtenido para que tu alma se acerque a Dios. Eso es lo que se debe buscar en un ministro. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque hoy la tentación es ver a la persona carismática, tremenda, increíble, elocuente. Y las personas, y voy a usar un lenguaje bien feo aquí, pero es muy claro. Las personas se babean. ¿Verdad que no suena lindo, no? Pero ¿cómo se entiende? ¿Sabes lo que significa eso en mi país? Ahí van, ay, pero eso debe ser, es el que yo quiero. ¿Viste su alma? ¿Viste su corazón? ¿Viste dónde está él? ¿Viste si está dispuesto a darlo todo por ti como persona, como iglesia? ¿O es una persona arrogante y altanera? Aquí llegó el fulano de tal. Les presento mi familia, les presento mis hijos porque son trofeos. Y muchos de ellos tienen un logro tremendo con su familia, lo tienen ahí así alineadito, y tú dices, pero este es. No, aquel hombre está allá arriba en el tope, envanecido por lo que ha obtenido, y allí está aquel hombre luchando con hijos, con familia, y Dios te lo ha llamado de esa manera. Tú servirás, pero Señor, pero mira que tengo aquí, a ti el que te necesito. Lo que Dios ha llamado siempre han visto en ellos que no están calificados. Si se acuerdan de Isaías, pero que yo soy una gente que yo no sé ni hablar. Yo he estado metido aquí, aunque sea en todos estos reinos que he estado, porque siempre se movió en esos medios. Pero yo soy un hombre de labios, yo hablo feo, Señor. Yo uso el lenguaje crudo de la calle. ¿Cómo yo voy a salir con esto? Y dice, a ti yo te voy a limpiar tus labios, no te preocupes. Eso es el Señor. A Moisés, que dijo, lo mismo, yo no sé ni hablar. Yo soy tartamudo. Ah, sí, pero a ti fue que yo te llamé. ¿Se entiende? Jeremías se consideró insuficiente. ¿Se acuerdan de eso? Yo no puedo nada, yo hablo y converso y ¿qué? Lo que tengo un grupo de personas que es lo que van a inclinarse ante los altares paganos. No, aquí no hay nadie. Son todos unos malvados. Ojalá se mueran todos. Eso fue la condición de Jeremías. Yo también quiero morirme. Voy para el monte a morirme. Y el Señor en su paciencia enviaba comiditas con unos cuervos. Pero ¿y qué cosa esta? Ese es el Señor. Nosotros tenemos que ver cómo es que Dios ha trabajado con nosotros y qué es lo que Él busca. ¿Alguien quiere leer ese párrafo 9 hoy? De ese capítulo 26. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Que hay mucho que tratar, ¿no? Yo quiero irme con la primera. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo. Ese es el llamado. ¿Dotada por quién? Palabra clave aquí. Vamos a ir a Efesios 4:11. ¿Quién lo quiere leer? Y primera de Timoteo 3:1 al 13 es el otro dos versículos para esa primera parte de este párrafo. Aquí, nuestra hermana Ivonne. Efesios 4:11. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Mucho cuidado con lo que este texto dice. ¿Cómo comienza diciendo?
Gloria al Señor. ¿Quién es que lo llamó? ¿Quién es que lo capacitó? Eso es lo que tenemos que procurar ver. Es hacer un alto y decir, wow, me encanta esta persona, su manera es tan jovial, es tan agradable, pero, Señor, ¿tú lo has llamado? Esa es la preocupación de ustedes como iglesia. Y yo no dudo que fallemos, tal vez por inexperiencia, por inmadurez como iglesia, que a veces elijamos a quien no tenemos que elegir. Hay una parte en este párrafo que recomienda que cuando eso vaya a suceder, vengamos ante el Señor en ayuno y en oración. El asunto es tan serio, es tan delicado, que Dios demanda un apartarte de lo más que tú puedas de todo lo que es material, de todo lo que es este mundo, para entrar en un ambiente de acercamiento con Dios y decir, Señor, hoy es algo muy serio. Mira que mi corazón quisiera que sea esta persona, pero Señor, este hombre me trae dudas también. Dios te puede hablar, pero ¿qué tal si la determinación por encima de todo que tú digas, no, pero es que porque el otro, no se le acerca? No es por amiguismo, no puede ser. Y es posible que nosotros hayamos caído en estas cosas en el pasado, y no solamente nosotros, sino varias iglesias. Varias iglesias tienden a ver esto y no al hombre de Dios. Al contrario, muchas veces maltratan al hombre de Dios, lo menosprecian. Pero lo bueno es que Dios está ahí. 1 Timoteo 3, 1 al 13. Dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y que estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, no sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobierne bien sus hijos y sus casas. Es interesante, y yo creo que vayan también buscando para confirmar esto, el pasaje que no leímos la semana pasada, que es Tito 1, 5 al 7, para ver qué recomendaciones encontramos ahí, si se parecen o no. Ok, perfecto. Sí, esto es un texto interesante. Antes de eso, Sí. En varias ocasiones yo veo esto y me llama la atención, que dice que gobierne bien sus casas, en plural. Es como si tuvieran más de una casa. Sus casas. No, porque dice diáconos. Ay, no, sí, en otras partes he leído igual a los pastores, que gobierne bien sus casas. iglesias. Okay. O sea, es plural, Hablando diáconos, todo en plural. casas. A los obispos. Ok, ya. Es que se entiende que es más de uno. Ya. Y es interesante, sí, pero está bien. Muy buena pregunta para mí, porque eso saca de cualquier confusión. Acuérdense que de cualquier cosa se hace una doctrina.
Y ese es el peligro de todo. Entonces tenemos que ir al texto, ir a la sintaxis del texto, estudiar. Nos obligan a veces a los pobres pastores que con tanto trabajo tienen que ir a un griego, una liga que no es de ellos, y a estudiarle y a buscar y aprender gramática cuando ya ellos abandonaron eso, porque eso ya yo lo estudié. Ahora volver de nuevo por amor a la iglesia. Es interesante. Mi hermano, aquí antes de que vayan buscando Tito 1, 5 al 7, que es prácticamente las mismas recomendaciones, pero quiero volverla a ver, pero haciendo énfasis en una parte de estos requisitos, es cuando dice no un neófito. Hermano, aquí neófito no quiere decir que sea una persona que conozca mucho o no conozca mucho. Es una persona madura que haya tenido acercamiento a Dios de una manera visible, clara, comprobada. Es una persona que ha pasado por situaciones de experiencias fuertes, de experiencias que pueden hacerlo ver como la persona que Dios en verdad ha llamado. Porque hay personas que si son buscadas por el intelecto, y usted lo elige por eso, por todos sus muchos conocimientos, mi hermano, es muy probable que usted esté eligiendo a un neófito. Hay personas incluso que llegan al evangelio ya con una teología formada, porque fueron a un seminario sin ser creyentes, estudiaron y no eran creyentes, y luego el Señor les llama. Por gracia de Dios. Usted no se imagina la cantidad de personas que van a los seminarios solamente para adquirir conocimientos. Y están allí y abren incluso páginas de internet y son capaces de darte una lección teológica increíble, pero su corazón todavía está lejos de Dios. Su manera de expresarse misma lo dice. Se están fabricando allí una santidad que no tienen, hasta que el Señor los conmueve y los llama, lo prepara, rompe con todas esas ataduras del diablo en su corazón, y ellos ahora despiertan. Ahí comienza a no ser un neófito. Pero muchas personas eligen a estas personas antes de que Dios los llame, y lo que hacen es daño, porque son neófitos. ¿Se entiende? Son personas que no han tenido un contacto con Dios. Tito 1, 5 al 7. Quiero hacer énfasis en estos mismos requisitos. ¿Quién lo tiene? Amén. Por esta causa te dejé en Cretas, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Llamado a tener buen testimonio. Tú tienes esa responsabilidad. Hermano, ustedes tienen que vigilarme a mí. Tienen que preguntarme cómo es mi vida. Tienen que preocuparse por cómo yo manejo mi hogar. Cómo yo me desenvuelvo diariamente en mi trabajo. Ustedes no pueden verme como una persona que llegó aquí y ya. Es el testimonio. ¿Qué estoy haciendo yo para agradar a mi Señor? ¿Cómo me comporto? Esa es una responsabilidad de ustedes. Y es lo que yo quiero que ustedes hagan. Porque al ustedes hacer eso, imparten gracia de Dios en mi vida, imparten bendición sobre mi vida, porque sé que tengo una iglesia que quiere cuidar a su pastor, que el Señor lo está ayudando a poder respetarme, a poder respetar a ese hombre, no porque Él lo demanda,
sino porque Dios ha estado trabajando en ustedes y ustedes lo han visto que es una necesidad. Pero ustedes jamás podrán hacer eso si ustedes no ven un testimonio fiel en mí. Vayan ustedes a la iglesia, que vayan, esto es lo que primero ustedes deben de ver. ¿Por qué digo esto? Porque mi hermano, con mi mano puesta en mi corazón, no es eso lo que las personas van buscando en las iglesias. Están buscando un lugar donde ellos se puedan sentir cómodos y punto. Aquí sí, pero hay tantas cosas que ver en esas personas que me están dirigiendo, que deben ser vistas a la luz de lo que la palabra de Dios aquí nos enseña. La segunda parte de este párrafo me dice: para el oficio de obispo anciano en la iglesia es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma. ¿Ves? Ahora vamos a ver si eso es verdad. Hechos 6, 1 al 7. Aquí vamos a, creo que con esto sí vamos llevando un tiempecito. Hechos 1 al 7, ¿quién lo tiene? Y también Hechos 14, 23. Y lo vamos a comparar tal como dice aquí. Por amor estas personas hicieron esto. Compárenlo por favor también con Mateo 18, 17 al 20. Vamos a leer Hechos 6, 1 al 7 y 14, 23. Vamos a ver qué nos dice eso. Pues miren lo que estamos hablando. La iglesia tiene una responsabilidad. Los hombres que Dios ha llamado, hombres y mujeres, tienen una responsabilidad de saber quiénes son esos hombres. Vigilarlo. Ya hemos visto cuáles son los requisitos que Dios demanda. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de cada uno de ustedes? Hechos 6, 1 al 7. ¿Qué dice? Días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Interesante. Imaginemos la escena aquí de lo que está pasando. Hay reclamos. Esto no lo están haciendo. ¿A quién le estaban reclamando? A los apóstoles. Traigamos eso a lo que muchas veces pasa. Las personas llegan para ser servidos a las iglesias, no para servir. Cuando algo no está funcionando, ¿qué están haciendo ustedes? No están haciendo nada. Y entonces, ¿y cuándo que se va a hacer esto? Y lo exigen de una manera extraña que no tiene nada que ver con lo que Dios requiere de ustedes. Hablan ellos y dicen: bueno, nosotros hemos estado haciendo trabajo de todo lo hemos estado haciendo nosotros, pero no podemos solo. Ustedes también son llamados. Ustedes ahora tienen una responsabilidad, que no sea porque nosotros a dedo lo hagamos, sino que ustedes mismos entiendan de que tienen también una labor que hacer para que esto se solucione. Elijan personas, hombres fieles que sean idóneos. Responsabilidad de la iglesia. Ustedes lo van a elegir,
pero ustedes se van a comprometer con ellos porque ustedes fue que lo eligieron. ¿Ves que no es lo mismo? No es como que, aparecieron los apóstoles, aquí están, ahora ¿qué hacemos? ¿Y ustedes qué están haciendo? Nada, esto no está funcionando, Dicen una cosa y hacen otra. Las personas nunca han sido diferentes en la historia del mundo. Siempre demandan y se van encima de la persona que está al frente. Dios da sabiduría a aquellos hombres y dice, ok, perfecto. Qué bueno que esto salga. Esto es una bendición del Señor que esto salga, pero es maravilloso. Nosotros, fíjense que no nos habíamos puesto a pensar en esto. Pero mira qué interesante que ustedes ahora sientan la inquietud. Ustedes, ya que ustedes se sienten de esa manera y nosotros no tenemos todo ese tiempo porque tenemos que dedicarnos a la enseñanza de la palabra de Dios, que es muy importante. Tenemos que estar constantemente buscando dirección de Dios para que ustedes puedan ser alimentados. Pero hay cosas físicas, cosas que hay que hacer en la iglesia, compartimiento, donde ustedes ahora, yo quiero que ahora comiencen a funcionar con esos dones que Dios les dio a ustedes. Aquí hay personas que ustedes pueden elegir. Mi hermano, cuando usted elige, usted es responsable de quién elige. Le está diciendo, yo estoy aquí para ti. Dime qué es lo que hay que hacer. Usted va a pedirle a esa persona que yo elegí que me diga lo que yo tengo que hacer. Tú no puedes decir, yo te elegí, pero esa es tu responsabilidad. ¿Para qué me elegiste? ¿Para dejarme solo otra vez? Estamos en la misma. Lo que están reclamando los apóstoles allí, no me van a dejar en la misma. Si ustedes lo van a elegir es porque ustedes también se van a comprometer. Les pareció bien a todos, dice el texto. Maravilloso. ¿Sabes qué? Vea la historia de la iglesia. Cuando la iglesia se vio enfrentada a esta responsabilidad, la tendencia es abandonar y volver a lo mismo y dejar todo en las manos de esos hombres. Cuando eso pasa, se levantan falsas doctrinas, falsas enseñanzas, porque la iglesia no se desenvuelve. Ponen a esos hombres en una autoridad que muchas veces ellos eligen a la fuerza porque la iglesia no está trabajando con ellos. Siempre que una iglesia, y esto se lo digo aquí, mi hermano, no sé lo que muchos piensen, pero estas han sido mis experiencias. Cuando la iglesia no se envuelve en el ministerio donde Dios le ha puesto, se levantan falsas enseñanzas porque aquel hombre se crece y hace lo que quiere con la iglesia. En una ocasión a nosotros nos tocó ver eso de una manera muy triste. Hicimos un campamento y nosotros vimos allí a un caudillo. Lo digo sin miedo porque fue lo que vi y dije, Señor, esto no puede ser. Yo mismo fui engañado. Cuando hicimos ese campamento juntos, lo primero que hizo fue, ustedes se van para este lado y los otros, los invitados, aquellos otros van para allá, pero ustedes van a hacer esto y no los quiero ver. Esa fue la actitud. Amenaza inmediata, porque le habían dado un poder a esa persona. El poder lo tiene, pero es entendiendo que Él es cuerpo de Cristo y que ese poder que tú tienes, tú no te lo diste a ti mismo, tú no te lo ganaste, Dios te lo dio, pero el poder que Dios da es para ser ejercitado en humillación, donde tú vas a venir humillado ante tu congregación. ¿Por qué? Porque ahora el trabajo es entre todos. Porque ellos te eligieron a ti y ellos están comprometidos a trabajar contigo y tú debes reconocer que ellos son parte del trabajo que tú tienes que llevar a cabo en la iglesia. ¿Se entiende eso? No sé si parece un trabalengua, pero el asunto es que ahora, al estar comprometido la iglesia y comprometido el pastor, es un solo cuerpo. Y tú dices, pero ven, acá somos los mismos, aquí estamos todos juntos, unidos en un compromiso. Sí, perfecto, por eso es que entonces Pablo tiene que explicar ahora de que la cabeza es Cristo. No dejó la iglesia de Cristo en manos de nosotros los hombres, sino de dones, capacidades, donde ustedes eligen a esos hombres que han llenado esos requisitos, y esos requisitos al ser llenados
Tú lo eliges porque dice, ese es el nombre que Dios ha llamado. Pero al mismo tiempo que tú lo eliges, tú te estás comprometiendo con ellos a trabajar. Sería injusto que tú elijas para decirle, ahora, ahí vamos, ahora, abáncatela. Eso es tuyo. Agárralo. Ya yo te elegí, ahora demuéstrame que tú puedes. No, tú eres un hipócrita. Porque estás haciendo algo con lo que tú no quieres comprometerte. Si ve, hermano, que a veces es como tan necesario decir algunas palabras que suenen fuerte. Si no, no entendemos. No lo entendemos. Los eufemismos a veces no funcionan. Te acomodan. Te hacen sentir bien. Es como esas personas que te mandan unos insultos grandísimos y tú al final dices, ay, qué lindo, qué bien. Te vas a la casa y pero te insultó. Ay, no, porque lo dijo tan lindo. Que yo me sentí tan bien. Insúltame más, no hay problema. No, mi hermano, esa no es la iglesia de Cristo. Tiene que decir cosas donde tú vas a encontrar en la Biblia donde el mismo Señor le dijo, falsos, necios. Por si no entendían. Tú te vas al griego y dices, pero sí, es verdad, era una palabra fuerte en el idioma original. Cuando tú ves que el traductor no pudo encontrar otra, que los traductores siempre van detrás de una palabra elegante y atractiva para que su traducción se vea bonita. Y cuando tú ves que tienen que traducir así, dice que no hay otra. Si le ponemos otra aquí, vamos a falsificar el texto y nos lo van a reclamar más tarde. De tal manera que no estaban jugando con esto. Ese es el asunto. Ese es el evangelio, así ha sido, y esa es la gran responsabilidad que existe entre la iglesia y el hombre que Dios ha llamado, el que ustedes han elegido. Perfecto, quedamos en que lo vamos a comparar. Miguel va a hablar entonces, pero vayan buscando Mateo, Hechos 14:23. Todavía falta, que lo vamos a comparar después con Mateo. Vayan buscando esos textos, Mateo 18, 17 al 20. Le dije que íbamos a durar un tiempecito acá. Miguel, vamos a ver. Tengo una pregunta sobre ahorita lo que dijo que fue un campamento y vio eso, ¿verdad? Ahora, puede ser que hermanos de otras congregaciones estén yendo a campamentos juntos con otras iglesias. ¿Qué señales un hermano puede ver en un pastor como con segundas iglesias que no esté bien aparte de eso? Porque muchas veces también se puede algunos hermanos pueden pensar que está bien. Entonces mi pregunta es esa. Fíjate, el asunto, yo creo que hay detrás de todo eso hay una ignorancia que aquí yo creo que debemos ya haber entendido esto de lo que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es una presentación ante el Señor, decirle, Señor, esta es mi iglesia, la iglesia local, la que yo vengo a prepararte para ti, la vengo a entregar, pero es la mía. Cuando tú unes dos congregaciones, tú debes pensar de que la otra congregación también es el cuerpo de Cristo y que son uno solo. ¿Entiendes? El problema es que muchas veces está el miedo, el celo de nosotros a perder miembros, de que los hermanos se entusiasmen más con el otro pastor de la otra iglesia, y eso es inseguridad que Dios no te da derecho a que la tenga, porque la iglesia es de Él. Tú debes dejar a tus hermanos, decirle, mire mi hermano, tú tienes una responsabilidad con la iglesia que Dios te dio, pero tú eres libre. Tú eres libre. ¿Se entiende? Yo me he encontrado con pastores que encontraron a personas que fueron a visitar una iglesia y le dijeron que sea la última vez que tú vayas a esa iglesia. Si te vas, te vamos a excomulgar de la iglesia. Amenazas. Tú fíjate que tú estás aquí, tú eres miembro de la banda, eso es literal, no estoy inventando, lo mismo. Tú tocas en este grupo, pero realmente tenían un grupo, una agrupación, y vas a salir, ya tenemos músicos de más, porque sí, verdad, lo tenían. Esperando ahí que alguien falte para ellos subir y cantar y hacer y tocar y todo eso. Yo digo, ¿cómo es posible que esto esté pasando en el pueblo de Dios? Es no entender.
Claro, mi hermano, lo primero que esa persona que va a otra congregación debe tener, que su responsabilidad mayor es con esa iglesia. Y si él va a una congregación, debe ser para poder ver si él puede aportar, ayudar, lo que sea, porque es el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Si te reúnes en un campamento con alguien juntos, gloria al Señor, ahora vamos a estar juntos. La idea debe ser, se mezclen en esas habitaciones que van a estar los míos, los que yo traje, van a estar allá viviendo, durmiendo con estos otros hermanos del otro sitio. Eso era lo que se quería cuidar. No se vayan a mezclar. ¿Cómo se puede uno sentir? Fue tan triste. Los hermanos saben de qué hablo, mucho de aquí, y saben exactamente de quién hablo. No tuvimos nosotros que estar en una esquina. Nos divertimos bastante porque hicimos nuestras diversiones aparte. Tuvimos que hacerla. De tal manera que muchos, al vernos que nosotros prendimos fogata, hicimos de todo, y dicen, pero esta gente como que está más alegre. ¿Y qué pasó? Se fueron para allá y en la noche estaban. Pero después trajeron ellos unos juegos de fútbol y qué sé yo qué, y todo eso llamando. ¿Qué pasó? Los hermanos no se sentían confiados, los de la iglesia nuestra, de ir para allá, porque nos sentíamos rechazados. Es como si yo quisiera ir a jugar fútbol, pero no van a aceptar. Nos presentaron una exclusividad y nos separaron, nos dividieron. Había una charla en el comedor de apertura, siempre adelante los micrófonos, había que tomarlo porque tenemos yo no dejaba. Dije, entonces, es como decir, esto se dañó, déjalo que funcione como ellos quieran. ¿Qué voy a hacer? Yo no voy a violentar nada, porque yo tengo que caminar bajo la dirección del Señor, y esa dirección del Señor ya se había perdido ahí completa. ¿Sí? Yo siempre soy como muy clara y a lo mejor a veces me paso un poco de lo amable, por decirlo así, pero entonces ¿cuál era el punto de compartir? Porque si es el pueblo de Cristo y están ahí para edificarse unos con otros, entonces, pero hay una separación, ¿cuál es el objetivo del... Hasta el día de hoy yo he dado vueltas buscando ver qué cara, puede ser que tenga razón, déjame ver. Le he dado vueltas por todos los lados y no la encuentro. No la encuentro. Tengo que decirle esto realmente porque es así. Pero fíjate que esto sale, nada ocurre por casualidad. Y aquí tal vez estemos haciendo cosas que la que usted no esté de acuerdo. Pero ¿cómo enseñamos a la iglesia de Cristo a saber cómo comportarse? Es por las experiencias vividas. Lo que hemos vivido. ¿Cómo es que Dios nos enseña? Es así enseñó al pueblo de Israel. ¿Le recordaba el Señor al pueblo de Israel lo que habían hecho? Y dice, acuérdense lo que ustedes han hecho, falsos, hipócritas. Así era que le hablaba. Prostitutos. De todo. Esas eran las palabras elegantes que le usaba el Señor. Han prostituido mi palabra. ¿Pero por qué le decía eso? Porque le presentaba las razones. Lo que hemos vivido, lo que Dios nos permite vivir, tenemos que analizarlo a la luz de la palabra de Dios para saber cómo aprender, si no lo aprendemos. La tendencia, y más de estos tiempos, es, eso no se puede hacer, porque te vaya caramba. Eso no funciona. Eso nada más te hace ver como, qué puro santo soy yo, pero no te ayuda en nada. En nada te ayuda. Porque no aprendes de lo que Dios te está poniendo en las caras para que aprendas. Eso no lo hagas. Te voy a permitir vivirlo para que sepa quién soy yo y cómo es que se vive para servir al Señor. 14:23. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Ya la iglesia eligió. La conclusión de ese alboroto de quién, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las viudas? ¿Qué va a pasar con aquello? Dice, bueno, elíjanlo ustedes. Acordaron, punto, hecho. En oración se culminó. Ahí está.
Entonces Mateo 18, 17 al 20. ¿Qué nos dice? ¿Quién lo tiene? Mateo 18, 17 al 20. Qué glorioso es esto, hermano. Porque usted, atáquenme. Hoy es el día que ustedes me quieran atacar y me quieran decir todo lo que yo he dicho. Qué duro ha sido hoy, que cuántas cosas salen, cómo salen personajes aquí. No importa, díganme lo que usted quiera. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios siempre dice. Mateo 18, 17 al 20. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mí. Por mi Padre que está en los cielos. Ahí, ¿verdad? Interesante texto. Pregunta mía. ¿Con quién está hablando este texto? ¿Con quién? Con la iglesia. No lo pierdan de vista. Hay algunos que dicen, no, esos son al santo ministerio que está hablando allí. No, es a la iglesia. Primeramente te habla a ti. ¿Tú tienes un problema? Tú como iglesia, te dice cómo resolverlo. Te dice cómo actuar a ti. Y no te olvides de que tú como iglesia, haciendo lo que Dios quiere, tienes un poder inmenso que Dios te lo ha dado. Cosas que tú hagas aquí en el orden de Dios serán atadas aquí y en el cielo. Tú como iglesia, tú como hijo de Dios llamado, cuando te sometes a seguir los principios de Dios, Dios trabaja en ti y te utiliza y te usa de esa manera. Tú eres un poder que tú no te imaginas. Tú tienes un poder que nosotros a veces no nos damos cuenta que lo tenemos. Pero solamente el Hijo de Dios tiene poder cuando Él camina con Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé cómo fue que Pablo pudo ver eso de una vez, porque el Señor trabajó en ese corazón de Pablo. En ese momento que lo llama, ese corazón es cambiado, y lo único que le salió de Pablo es: Señor, ¿qué hago? Dime, eres tú quien puede darme dirección. Cuando el Hijo de Dios que ha conocido al Señor, lo primero que Él busca es: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque si tú no vienes con esa actitud, tú estarás haciendo lo que tú quieres, lo que te conviene. Y si tienes poder, como tuvo la iglesia a partir del cuarto siglo, y para mí yo lo pongo ya después del 476, cuando ellos comenzaron en Occidente a tener toda esa libertad de poder. El poder es terrible. Hacer lo que querían. ¿Quiénes? Los líderes. Hasta el día de hoy, los miembros que se sientan allí no son los importantes. Los importantes son: déjame vigilar quién es el obispo en tal sitio, déjame vigilar quién es el cardenal, déjame vigilar quién es aquel. Lo que han adquirido posiciones altas porque es político. La iglesia no funciona de esa manera. La iglesia de Cristo nunca ha funcionado de esa manera. La iglesia de Cristo se humilla ante la cabeza que es Cristo y no ante nadie ni ningún hombre. No importa lo que puedan decir acá. Francisco. Es interesante ver esa carta de Timoteo, cuando le escribe Pablo a Timoteo, ¿verdad? Porque el mismo Pablo lo exhorta a que él pues sea un buen obrero, ¿no? Como dice en el capítulo 2. Y ahí mismo habla, me llama la atención porque ahí mismo habla de que hay una casa grande en el versículo 20, y que dice que no solamente hay utensilios de oro y de plata, o sea, refiriéndose a los hombres, ¿verdad? Dice sino que también de madera y de barro, y que unos son para usos honrosos y otros para usos viles.
Entonces Pablo lo está exhortando a que se cuide de todo eso, porque en este contexto había dos hermanos, uno era Himeneo y el otro Fileto, que se habían desviado de la verdad. Y el mismo Pablo que dice que, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, ¿verdad? Pero también dice que trastornaban la fe de algunos. Entonces Pablo nos está exhortando a que tengamos cuidado a donde estemos, de que veamos nosotros a las personas que nos enseñan, que realmente estén predicando la verdad, porque si no nos van a desviar de la fe. Y por eso después le dice Pablo en el capítulo, le sigue diciendo en el capítulo 3 también, que en el versículo 14, voy a leer desde el 12 porque ahí también exhorta Pablo, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y luego le dice a Timoteo: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la escritura, como dice el versículo 16, dice que es inspirada por Dios, pero es útil para redarguir, para instruir, para enseñar en justicia. Y la finalidad es de que, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ajá. Entonces nosotros como iglesia debemos de estar pendientes. Obviamente que Dios es el que nos va dando el crecimiento, como dice, ¿verdad?, las escrituras. Uno siembra, el otro riega, pero realmente el que da el crecimiento es Dios. Entonces hay que orar a Dios para que nos dé el crecimiento y estemos atentos de que realmente nos están predicando la verdad, y estemos atentos si realmente nuestro pastor nos está predicando la verdad, y eso es glorioso, porque si no, entonces hay que nosotros como obreros, como creyentes, hay que también nosotros defender la verdad cuando no nos la estén enseñando correctamente. Wow. Amén. Yo no tengo más palabras, hermano. Así que gracias. Gracias. Esta es la realidad de la vida cristiana. No hay otra. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias, Señor, por habernos traído hasta aquí. Gracias, Señor, cuando nos humillas. Gracias, Señor, cuando nos enseñas. Gracias por todo lo que tú haces en nosotros, que muchas veces en el principio no lo vemos de la mejor manera, pero luego vemos los frutos de que tú has estado moviendo todo. Señor, ¿cómo no confiar en ti? ¿Cómo no creerte? Si tú todos los días nos dices: yo estoy aquí. Cuídanos, Señor, en todo lo que resta por hacer. Y gracias, Padre, por tu iglesia. Tú la has cuidado, tú la has protegido. Es tan arrogante, tan vanidoso de los hombres cuando nosotros creemos que nosotros podemos hacerlo. Y para llenar nuestros propósitos de poder, decimos que tú lo has puesto en nuestras manos. Cuando una y otra vez leemos en tu palabra de que la cabeza únicamente es Cristo. Gracias, Señor, por habernos ayudado a entender eso. No queremos apartarnos de ahí. No queremos ir detrás de otros dioses, de otras deidades, ni de otros personajes, incluso de aquellos que tú ya tienes contigo. Ellos no son dioses, pero tú sí. Y en ti creemos.
porque tú lo diste todo por nosotros. Es en ti en quien confiamos. Gracias, Señor, por todo. En Cristo te damos las gracias. Amén.